Hoy vamos a empezar con el libro de Éxodo. Vamos a empezar mirando un pequeño panorama para entender de qué se trata el libro de Éxodo. Es lo primero. Cuando usted piensa en Éxodo, esa palabra Éxodo en inglés se entiende fácil que viene de exit y tiene que ver con salida. Usted sabe cuando usted ve este letrero que dice exit como salida de emergencia, pues así mismo el éxodo lo que quiere decir es salida. Quiero que cuando piensen en este libro de Éxodo, cada vez que vean a Egipto, usted tiene que ver a Egipto como si fuera el pecado y cómo el pueblo de Dios tiene que salir del pecado. ¿Okay? Es una analogía que se hace con el libro de Éxodo y el pueblo de Dios y asimismo el pecado y la iglesia. ¿Okay? Como nosotros tenemos que salir del pecado, como tenemos que ir hacia la tierra prometida, caminar hacia esa tierra prometida. En el caso de nosotros sería el cielo. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes piensan en Éxodo, van a venir muchas cosas a la mente, porque Éxodo es un libro grande, tiene mucha información. Nosotros vamos a tratar de, mientras vamos estudiándolo, viendo por qué está aquí para nosotros, por qué está con tantos detalles. Es un libro que tiene muchos detalles que otros libros no tienen. Podemos ver a través del libro de Éxodo el poder de Dios desplegado. O sea, que nadie puede decir que no lo vio. Nadie puede decir yo no lo vi, porque lo vieron tanto los buenos como los malos. O sea, los egipcios vieron el poder de Dios y los israelitas vieron el poder de Dios. Y si ustedes leen más adelante en Josué, en Número, dice que se corrió la voz de lo que Dios hizo allí, al punto que habían pueblos, como el pueblo de Jericó, que estaban temblando porque habían escuchado lo que Dios hizo al pueblo de Egipto. Cuando ustedes piensen en Éxodo, quiero que piensen cómo Dios no suelta a su pueblo. Aunque fallan, aunque no son perfectos, Dios sigue siendo fiel. Algo que vemos a través del libro de Éxodo, de la fidelidad de Dios. No hay duda alguna de que Dios se mantuvo fiel todo el tiempo, a pesar de toda su desobediencia. Y cuando vemos al principio de Éxodo, después del capítulo 18 por ahí, que vemos el número de personas saliendo de Egipto, sepan que no son las mismas personas que entraron a la tierra prometida. Aunque los números se ven muy similares, no son las mismas personas y eso lo vamos a estar estudiando. En el libro de Éxodo vamos a estar viendo los 10 mandamientos, las 10 plagas y vamos a tratar de no ir a tanto detalle con esto porque son cosas que ya conocen, sino que no, me voy a enfocar específicamente en la 10ª plaga, la cual concierne a nosotros como cristianos. ¿Okay? Si ustedes miran el libro de Éxodo, muchas veces empezamos a leer y leemos la historia de Moisés y ya no sabemos más nada del Éxodo. No sabemos más nada de qué se trata. Porque ya leí la historia de Moisés, pues Éxodo se trata de Moisés. No, 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 no. Se trata de Dios. Se trata de la fidelidad de Dios. Se trata del amor de Dios. Se trata de la protección de Dios, del cuidado de Jehová Jireh, ese Dios que provee. De eso que se trata el libro de Éxodo. Así que si usted en algún momento había pasado por su cabeza que Éxodo es acerca de Moisés, está equivocada. Dios es la parte principal en este libro. Y desde que empieza hasta que termina, vemos a Dios trabajando con su pueblo. ¿Okay? Lo mismo que hace con nosotros hoy día, la iglesia, que somos su pueblo. Él también sigue trabajando con nosotros. Entonces, después de darle ese pequeño resumen, vamos entonces a comenzar. Cuando empezamos Éxodo, empezamos viendo un nuevo faraón. Pero antes que vayamos allí, me gustaría que hagamos un pequeño resumen de Génesis para entender qué está pasando. Vamos a leer ya mismo Éxodo 1, 1 al 5.
Pero antes de eso, vamos a ver cómo llegamos a Éxodo 1 al 5. En Génesis 37:2 dice que cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar a su oveja. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. A esa edad de 17 años fue cuando José fue vendido a los amalecitas y luego a los egipcios. Con 17 años él llega. Así que vayan haciendo cuenta. Ahora, dice en Génesis 50:26 que José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. ¿Cuántos años pasaron desde que José llegó hasta que él murió? Porque muchas veces leemos, oh, José murió y después se levantó un faraón que no conocía a José. O eso fue al otro día que José murió, ¿verdad? No. Estamos hablando de fácilmente unos 300 años en el medio, que nosotros no lo leemos en la Biblia, pero que pueden corroborarlo en la historia. En la historia secular, ustedes pueden buscar la dinastía de los faraones en el tiempo de bíblicos y ustedes van a ver cuáles eran esos faraones. Ustedes se recuerdan, una de las cosas era que yo vivía en una ciudad llamada Ramses. Entonces tenemos Ramses I, Ramses II, y se entiende que esos Ramses eran uno de esos faraones en el tiempo en que Jacob llegó a Egipto. Y esa ciudad tenía el nombre de el faraón. Así que pueden leer un poquito de la historia, buscar un poquito si le interesa saber qué faraón era este. Habían pasado muchos faraones. La Biblia no nos da esa lista. ¿Ok? Faraones son diferentes reyes, a todos le llaman faraón. Es un título para los egipcios. Así como, por ejemplo, en Inglaterra usan el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra, pues siguen usando rey de Inglaterra para todos. Es un título realmente, no es el nombre. A veces se lee y parece como si fuera el nombre y nos podemos confundir. Porque, por ejemplo, en Génesis 2 se habla del faraón en el tiempo de Abraham. Ese fue aquel que se llevó a Sara, ¿se recuerdan? Que quería casarse con Sara porque era muy hermosa y bla, bla, bla. Ese es un faraón mencionado en la Biblia. Luego menciona otro faraón en el tiempo de José, desde Abraham hasta José. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Será el mismo faraón? Dirá la gente. Si usted se pone a calcular los años, no era el mismo faraón. Luego en Éxodo 1 empieza hablando de un faraón que no conoció a José. No fue al otro día que José murió que se levantó otro faraón. Ese faraón que estaba en el tiempo que José murió, que debió ser el hijo de Ramses, conocía a José y pasaron años antes de que se levantara este nuevo faraón que no conoció a José. ¿Hace sentido? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede buscar en la historia los nombres de todos estos faraones, te dicen los años, la historia de Egipto. Pero acuérdense que no estamos viendo la historia de Egipto, estamos viendo la historia de Israel conectados con Egipto. Pero realmente estamos viendo la historia de la familia de Abraham. Todavía en algo que le dije cuando estaban estudiando Génesis, es la historia de la familia de Abraham. Muchas cosas de la historia no se encuentran aquí en la Biblia, pero no quiere decir que no hayan sucedido. Lo que quiere decir es que no son inspiradas por Dios. Eso es todo. Pero si usted va a la historia, usted puede corroborar y puede darle nombre y tiempo a cada uno de estos faraones. Si ustedes piensan, el faraón cuando Moisés estaba en Egipto, ya se lo vamos ya mismo, ese era un faraón que era el que no conocía a José, pero luego, 40 años después, cabe la posibilidad de que era otro faraón, según la historia, La Biblia no nos menciona, solamente no habla el faraón, y nosotros creemos que es la misma persona. No, esa persona no duró 400, 500 años, porque para este tiempo ya los tiempos habían sido acortados. Se recuerdan que en el tiempo del diluvio, los años que la persona vivía fueron acortados a 110, 170, 70 lo más robusto, 80, y
fueron acortados los años de los hombres. Así que no es un faraón que duró desde Abraham hasta José y después vino otro. No, son diferentes faraones. Pueden buscar la dinastía de los faraones. Ok, entonces empezamos a leer Éxodo capítulo 1, versos 1 al 6. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora mismo? Estamos haciendo un resumen de lo que pasó en Génesis. ¿Se dan cuenta? Nos está llevando a Génesis en el tiempo en que Jacob vino con su familia y nos está diciendo lo que pasó. O sea, que el libro no está empezando en el aire, sino que nos está dando una referencia de la historia que ya hemos leído en Génesis. Y va a continuar desde ese punto. Nos habla en el verso 2 que vino Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Eso lo leímos en Génesis 46. Pueden leer allá que menciona exactamente esto. Y leímos allí los 70, los 77, dependiendo a quién estaban contando. Y habla, y José estaba en Egipto. Y luego entonces nos lleva a otra parte del resumen. Y murió José y todos sus hermanos, y esta parte bien importante, y toda aquella generación. Es decir, todos estos hombres, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, todos ellos murieron y esa generación de ellos murieron. Ya, ahora tú dices, ok, ¿quién sacó la cuenta desde 17 hasta 110? 17 cuando llegó a Egipto, 110 cuando 93. 93 años ya pasaron cuando José muere. Y ahí es donde nos está trayendo ahora. Desde que él llegó, ahora nos está llevando a 96 años después, en el verso 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Un espacio de 96 años, la generación de su tiempo. Acuérdense que algo que vimos es que no eran jovencitos. Ya cuando ellos llegaron a vivir aquí a Egipto, eran adultos ya con hijos y estas 70 personas eran hijos y nietos de ellos. Así que la familia seguía creciendo. Ya después de pasar este resumen de Génesis, porque literalmente esto es un resumen de Génesis, esta parte aquí. Luego, entonces, nos lleva a Éxodo 1:7. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ahora aquí nos damos un resumen de qué pasó en esos 300 años que nos faltan. Recuerden que Dios había hecho una profecía a Abraham de que su descendencia iba a ser cautivo por 400 años, iban a ser esclavos por 400 años en esta tierra extranjera y que luego de eso él los iba a sacar de allí. Así que si calculamos los 90 y tantos años de el tiempo que José estaba vivo, luego que José muere, entonces tengo que calcular todos otros 300 tantos años. Y aquí nos dice, en ese tiempo se multiplicaron, fructificaron, se aumentaron, se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Cuando habla de la tierra aquí, está hablando de la tierra de Egipto. No está hablando de otro lugar. Acuérdense que ellos vivían específicamente en la región de Gosén, que era la tierra más fértil, la mejor tierra que había en Egipto, allá en el norte, en el norte del río Nilo. Luego, cuando vamos al verso 8, dice después, entonces vemos ahora lo que pasó después de esos 300 años. ¿Ok? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, o sea, esto es después que pasan 300 años, es que viene a levantarse este nuevo rey. Claro, esto que estoy dándole aquí, estos datos de unos 300 años, esto no lo dice la Biblia, pero si usted va y calcula el tiempo, va a encontrar que es así, pues Dios lo dijo. Dios dijo que iban a estar 400 años cautivos, esclavos allí en Egipto y que luego él los iba a sacar. Así que entendiendo que Dios no miente y que su palabra es verdad,
pues podemos calcular que estos números son reales. Se levanta este nuevo rey, no conoce a José y entonces le dice a su pueblo. El primer plan del nuevo faraón. Así vamos a encontrar en Éxodo 1 del 9 al 11. Primer plan del nuevo faraón. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¡Wow! Miren cómo se habían fortalecido y cómo habían crecido. Era mayor y más fuerte que los egipcios. Y dice él, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, el primer plan es poner sobre ellos comisarios de tributo. Vamos a ponerlo a pagar impuestos. Vamos a ponerlo que lo molesten con cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahora, estas ciudades de almacenaje no son las mismas que fueron en el tiempo de José. Estas se edificaron en el tiempo de este faraón y lo hizo para hacerle daño a los israelitas. Este es el primer plan, es ponerlo a pagar tributo, molestarlo con muchas cargas y ponerlos a edificar ciudades para el faraón. Aquí le traigo una foto del mapa donde está Pitón. Este es Ramsés aquí y aquí está Pitón. En esto, ellos vivían en la tierra de Gosén y lo pusieron a construir el lugar de storage, almacenaje para el faraón en estas dos ciudades. Si ustedes se fijan, algo que hemos estado viendo, si el pueblo de Israel vive aquí en Gosén, es la tierra más fértil de todo Egipto, y ellos están haciendo estos almacenajes, ¿de dónde ustedes creen que van a coger la comida? De la comida de ellos. Ese era el tributo, o sea, tras que tenían que hacer almacenaje, el tributo que ellos tenían que pagar era la misma comida de ellos y tenían que dársela al faraón y almacenarla en estos sitios. Y si se fijan, está muy ubicado bien sabiamente, de forma tal que todo lo que ellos produzcan tenían que pagar ese tributo al faraón. Vamos a ver cuál fue el resultado de esto. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ok. Vemos que ellos lo están oprimiendo, lo están poniendo a trabajar, le están poniendo a pagar tributos, le están cogiendo sus cosechas literalmente. Recuerden que esa tierra se le había dado a ellos para su sustento y ahora ellos tienen que dársela al rey. Y el resultado de esto es que ellos seguían multiplicándose, seguían creciendo, seguían fortaleciéndose. Y cuando hablamos de crecer, estamos hablando de tener muchos hijos. Estamos hablando de que seguían aumentando en números. Recuerden que las batallas se ganaban basadas en números. No es lo mismo ir con un ejército de 1000 y con un ejército de 10,000. Obviamente el de 10,000 va a tener ventaja sobre el de 1000, a menos que sea Dios que vaya en la batalla. Si Dios va en la batalla, con 300 se gana la batalla, como hizo Gedeón. Pero es lo que está pensando el faraón. Ellos son más que nosotros, se están multiplicando, siguen creciendo. Tenemos que hacer algo. Entonces, en el verso 13, vemos ahora el segundo plan del faraón. Ahora el faraón va a hacer otro plan. O sea que muchas veces cuando escuchamos la historia del faraón, lo que vemos es que él se fue directamente al plan de matar a los niños. Y no es así. Fueron varios planes, fueron diferentes tiempos. Esto no fue de un día para otro, sino que cada plan, él trataba de destruirlos a ellos o de ponerlos en servidumbre. ¿Okay? Entonces, el segundo plan es ponerlos a servir con dureza, poner a los hijos de Israel a servir con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Lo pusieron a hacer barro
y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Wow. Siguiente plan es, vamos a tratarlos mal, vamos a tratarlo con dureza, vamos a amargarle la vida, vamos a ponerle una dura cerviz. Eso quiere decir que vamos a ponerle trabajos fuertes, trabajos duros. Lo pusieron a hacer barro, ladrillo, y toda la labor del campo la tenían que hacer ellos. Y todos los servicios lo tenían que hacer ellos. Y los obligaban. Wow. Ok, este es el segundo plan. Vamos a ver cuál fue el resultado de ese segundo plan. Dice que habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Al parecer la gente seguía multiplicándose, seguían aumentando, seguían habiendo más israelitas. Y él dice, espérate, tengo que ahora buscar otro plan. Tengo que ir ahora a un tercer plan. El plan es, vamos a hablar a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Y les dijo a ellas dos, mira, cuando ustedes asistan a las hebreas en su parto, vean el sexo. Si es hijo, matarlo. Y si es hija, entonces viva. Wow. Este es matar al niño cuando nacía. Niño varón que nazca, si era varón, matarlo. Si era hembra, la podían dejar viva. ¿Por qué esto? Recuerden que él está pensando en guerra. Él está pensando, si ellos siguen creciendo en número de varones, ellos van a venir en guerra contra nosotros. Él está pensando a largo plazo, porque un bebé como este, ¿qué va a ir para la guerra? Pero él está pensando, si crecen 30, 50 muchachitos de esto, en 20 años van a venir contra nosotros y nos van a atacar. Eso es lo que él está pensando. Este plan es maquiavélico, diabólico. O sea, esto no, de verdad que no tiene ni siquiera cordura. Entonces, vamos a ver cuál fue el resultado de este tercer plan. Dice que las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¡Wow! Estas mujeres tuvieron temor de Dios. Y uno dice, pero espérate, ¿estas mujeres eran egipcias o eran hebreas? Bueno, dice que ya eran las parteras de las hebreas. ¿Ustedes creen que el rey va a llamar a las hebreas para decirle que vaya y maten a los niños hebreos? No, estas mujeres eran egipcias. Por eso él puede ir con esta autoridad y decirle, miren, ustedes que son egipcias, yo soy su rey, vayan y maten a esos niños cuando nazcan. Y si es niña, la dejan viva, que la cogemos para sirvienta. Eso es lo que él está pensando. Las parteras no lo hicieron. Preservaron la vida a los niños. Entonces, en el verso 18 viene el cuarto plan. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras. Vengan acá, Cifra y Fúa, vengan acá. ¿Por qué ustedes hicieron esto? O sea, vamos ahora a amedrentar a las parteras, porque ellas están preservándole la vida a los niños. O sea, vamos ahora en este plan, vamos a buscar a estas mujeres que se supone que estén matando a los niños y vamos a llamarle la atención. ¿Por qué habéis hecho esto? Que le han preservado la vida a los niños. O sea, ustedes son egipcios, ustedes deben pensar igual que yo, ustedes tienen que obedecerme, yo soy el faraón. Ustedes se supone que mataran a esos niños. Bueno, dice que la respuesta de las parteras fue esta. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Pregunta, ¿dijeron estas mujeres una mentira? Sí, pero ellas son egipcias, ¿cuál es el problema con eso? Pero ellas tuvieron temor de Dios, por eso no mataron a esos niños. Si te pones a pensar, a veces vemos a través de la Biblia personajes que en algún momento han mentido para salvar su vida, y hasta en la historia podemos ver de personas que mintieron cuando estaban hospedando a alguien que Hitler quería matar y estaban hospedándolo en su casa y mentían para salvar la vida de esa persona. No juzguemos pensando,
ese mentiroso se va a ir al infierno. La Biblia dice que aquel que confiese su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Así que no creo que sea que estas personas practiquen la mentira, sino que por el temor a Dios decidieron decir esto al faraón. Porque si no, ustedes saben que iban a ser muertas. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios a esto que hicieron las parteras. Dice en el verso 20, y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Espérense, ¿otra vez? Sí, el pueblo de Israel se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. ¡Wow! Por ellas preservar la vida de esos niños, por ellas mirar el plan de Dios, en vez de mirar el plan del faraón. Ellas fueron prosperadas. Sus familias fueron prosperadas. Dios cuidó de ellas. Y el pueblo de Israel seguía fortaleciéndose y seguía multiplicándose. Ahora viene el quinto plan del faraón, que es el plan que todo el mundo conoce. Siempre este es el plan que se menciona en las películas, en los muñequitos, en todos lados. Ok, faraón mandó a todo su pueblo. Oigan bien, no fue solamente a los soldados, como presentan en los muñequitos. Mandó a todo su pueblo echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida, ya que con las parteras no pudo, ya que con la dura cerviz no pudo, ya que con el trabajo fuerte no pudo. Ahora vamos a mandarle a todo su pueblo. Wow. ¿Sabes que los muñequitos siempre se ve los soldados que van casa por casa y que sacando a los niños? No, dice que todo al pueblo de Egipto él le mandó esta orden. Echa al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a mencionar esto más adelante. ¿Cómo el capítulo 2 de Éxodo, cómo esa mujer pudo cuidar a un bebé por 3 meses? ¿Ok? Habían personas del pueblo de Egipto que no estaban de acuerdo con Faraón. Y vamos a ver cómo hubieron personas del pueblo de Egipto que se fueron con el pueblo de Israel cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Ok? Dice que hasta le llenaron de riquezas. Los egipcios llenaron de riqueza al pueblo de Israel con oro y muchas cosas de valor antes de ellos irse. Y muchos se fueron con ellos. Así que vamos a tener eso en cuenta cuando vayamos a Éxodo capítulo 2. Así que recuerden que el plan de Faraón es destruir. Y cuando ustedes piensan en quién quiere destruir, quiero que le venga a su mente, Satanás. Recuerden que vamos a estar haciendo este paralelismo, donde vemos Egipto como el pecado, ¿ok? Vemos a Faraón, el rey de Egipto, como Satanás, ¿sabes? Y vemos cómo tenemos que salir de allí, de esa esclavitud, la esclavitud del pecado. Así que cuando ustedes piensen en Éxodo, yo quiero que ustedes vean la mano de Dios cuidando, protegiendo, guiando a su pueblo. Vamos a enfocarnos en el trabajo que Dios hizo con Israel. Y luego yo quiero que ustedes mismas analicen cómo todavía hoy día Dios sigue haciendo el mismo trabajo con nosotras. ¿Ok? Que ustedes puedan ver ese paralelismo y puedan ver que de la misma forma que Dios trabajó con Israel, también está trabajando con la iglesia y lo va a seguir haciendo hasta que lleguemos a la tierra prometida. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este capítulo de Éxodo que podemos ver la maldad en acción, donde podemos ver el enemigo tratando de destruir a tu pueblo
Todavía hoy día, Señor, el enemigo sigue tratando de destruir tu pueblo. Todavía sigue poniendo esas tentaciones y esas cosas que nos pueden hacer caer de la gracia. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes, a seguir tu guía, a no apartarnos de ti y que podamos no ser como Israel, que podamos ser fieles como tú eres fiel, Señor, y que podamos algún día ver esa tierra prometida que tú le has prometido a tu pueblo. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, Señor, y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amén, amén.